¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, noches, días. Muy bien, estamos empezando nuevamente lo que es la forma de explicar lo que son con ciertas ecuaciones, ejercicios de física, ¿ya? Entonces, en este caso, en esta ocasión vamos a ver lo que es la fuerza de fricción, que lo vamos a simbolizar con la letra F sub R. Entonces, no te olvides suscribirte a mi canal, Física con el Profe Ariel. No te olvides darle un like en YouTube. Muy bien, entonces empecemos con la definición de lo que es la fuerza de fricción. Entonces, mira, resulta que la fuerza de fricción también es conocida como la fuerza de rozamiento. Dice que esta fuerza, ¿está bien?, surge entre dos cuerpos que están en contacto. Cuando uno se mueve respecto a otro, dice que sobre cada uno de estos cuerpos se manifiesta esta fuerza de rozamiento. Entonces, esta fuerza dice que se opone a lo que es el movimiento de lo que es este sistema. Entonces, de ahora en adelante nosotros vamos a simbolizar a la fuerza de fricción como F sub R. Ahora mira, dice, la fuerza de fricción puede depender de qué cosa. Podemos mencionar en primera instancia lo que es el tipo de superficie de contacto. Cuando tú caminas, por ejemplo, no es lo mismo caminar sobre madera, o caminar sobre metal, o caminar sobre vidrio, o caminar sobre lo que es el hielo, o lo que es el asfalto. Es distinto caminar en cada una de esas superficies. Entonces la fuerza de fricción depende del tipo de superficie en la cual está en contacto. La fuerza de fricción también depende de si la superficie se encuentra pulida o rugosa. ¿Está bien? Uno camina cómodamente en el asfalto, pero uno se resbala en lo que es el hielo, por ejemplo, ¿no? Como te iba diciendo. Ahora, la fuerza de fricción también depende, ¿está bien?, de la fuerza de contacto entre los dos cuerpos. ¿Está bien? Ahora, la fuerza de fricción dice que es independiente del área de contacto. Suponemos como, por ejemplo, tenemos este paralelepípedo, donde el área, esta que estoy señalando, es distinta a esta área y distinta a esta área de acá. Entonces, no importa por dónde se esté ocasionando la fricción en cualquier parte de esta área, resulta que la fuerza de fricción va a ser la misma. Entonces, estos son simplemente conceptos que tenemos que saber, ¿ok? Ahora, mira, más allá de eso, resulta que la fuerza de fricción se opone al movimiento. ¿A qué me refiero con eso? Voy a suponer dos casos. Por ejemplo, voy a decir que gracias a una fuerza F, que lo voy a poner acá, este cuerpito de masa M se mueve a lo que es la derecha. La fuerza F hace que el cuerpo se mueva con una aceleración A hacia la derecha. En este otro caso voy a hacer que con una otra fuerza o la misma fuerza, como quieras verlo, pero voy a hacer que esta fuerza apunte a lo que es la izquierda. Entonces el cuerpito se va a mover a lo que es la izquierda con una aceleración A. Entonces pasa lo siguiente. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, resulta que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Es decir, la fuerza de fricción se manifiesta entre los dos cuerpos de contacto. Aquí tenemos la superficie y aquí tenemos el cuerpo. Entonces, la fuerza de fricción se opone al movimiento. Es decir, aquí se dibuja una fuerza en el punto donde hay contacto y a esa fuerza se lo conoce como fuerza de fricción. ¿Está bien? Ahora, si el cuerpo se mueve hacia lo que es la izquierda, entonces la fuerza de fricción se va a manifestar hacia la derecha. Aquí se va a manifestar lo que es la fuerza de fricción. Entonces, recuerda, la fuerza de fricción siempre se opone a lo que es el movimiento. Si el cuerpo en contacto con otro se mueve hacia arriba, entonces la fuerza de fricción va a apuntar hacia abajo. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción apunta a la izquierda. ¿Está bien? O sea, en otras palabras, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Pero, digamos, podemos tener otros casos. Por ejemplo, planos inclinados donde el cuerpito de masa M, ¿está bien?, en este caso esté descendiendo. Si tenemos que dibujar todas las fuerzas, el peso, la normal, ¿está bien? Por lógica sabemos que este cuerpito va a resbalar hacia abajo. Entonces el cuerpo se mueve hacia abajo y la fuerza de fricción apunta hacia arriba. Y lo mismo acá, si el cuerpo se mueve hacia abajo, la fuerza de fricción apunta hacia arriba. Entonces muchos ejercicios a veces no te dicen que existe fuerza de fricción, pero te colocan esta cosita de acá. Te dicen, aquí hay un μ.
Entonces aquí te señalan, existe un mu, y mu se conoce como coeficiente de rozamiento. ¿Por qué? Porque resulta que la fuerza de fricción, en este caso igual FR, la fuerza de fricción, de ahora en adelante se define como mu, ¿no? Multiplicado por la normal. Entonces mu por la normal te da la fuerza de fricción. Ahora resulta que este mu se conoce como el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción mu depende del material. Y podemos decir que existen dos tipos de coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. Ambos se manifiestan, por ejemplo, el estático cuando el sistema está en equilibrio y el cinético cuando el sistema se está moviendo. Entonces nosotros no vamos a profundizar mucho en esta parte. Lo que yo quiero es de que sepamos que la fuerza de fricción es mu por la normal. No te confundas con fuerza de fricción y coeficiente de fricción. La fuerza de fricción depende del coeficiente de fricción multiplicado por la normal del sistema. Esto es la fuerza de fricción. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar esto a un simple ejemplo. Decimos, si el sistema se mueve con una aceleración A, te dice, ¿no? Determine el coeficiente de fricción mu. O sea, entre aquí, por ejemplo, tenemos dos cuerpos. Este cuerpo no está en contacto con ninguna superficie. En cambio, este cuerpo sí está en contacto con una superficie. Por lo tanto, podríamos decir que entre el cuerpo 1 tiene lo que es un coeficiente de fricción. Otros ejercicios te lo ponen así, ¿no? Te lo ponen como mu. Entonces, este cuerpo 1 tiene un coeficiente de fricción. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo que siempre hemos hecho hasta ahora, lo que es en dinámica. ¿Qué hacemos primero? Dibujamos las fuerzas, ¿no? Dibujamos la fuerza, digamos, analizamos este cuerpo, tiene masa, tiene peso. Está sobre una superficie, tiene normal. Sujeta a una cuerda, tiene tensión. Lo único nuevo que estamos aumentando es esta fuerza, que es la fuerza de fricción, ya que hemos dicho que este sistema presenta lo que es un coeficiente de fricción mu en la superficie. ¿Está bien? Existe coeficiente de fricción. Si existe coeficiente de fricción, existe fuerza de fricción. Entonces, mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a llevar estas cuatro fuerzas a un sistema de referencia X y Y, un plano de referencia X y Y. ¿Está bien? Entonces, al llevarlo al plano de referencia X y Y, lo único que voy a tener es simplemente tensión a la derecha, fuerza de fricción a la izquierda, normal hacia arriba y peso hacia abajo. Ahora mira, recuerda que el cuerpo se está moviendo a lo que es la derecha. ¿Cómo sé que se está moviendo a la derecha? Porque el cuerpo M2 está colgado y la lógica es, como está colgado, este cuerpo tiende a caer, existe gracias a su peso. Entonces su peso hace que este cuerpo lo jale en este sentido. Y además nos dice que se mueve con una aceleración A. Entonces dice, este cuerpo M1 se mueve hacia la derecha con una aceleración A. Si este cuerpo se mueve a la derecha, este otro cuerpo se va a mover hacia abajo con la misma aceleración, ya que están sujetas a la misma cuerda. Entonces, mira, en el eje X, si me pongo a analizar este cuerpo en el eje X, solo en el eje X se está moviendo. Entonces, solo en el eje X aplico lo que es la sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a masa 1 por la aceleración. Entonces, mira, positivo, tensión, negativo, la fuerza de fricción igual a M1 por A. De este mismo diagrama de cuerpo libre puedo decir sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Por qué en el eje Y igual a 0? Porque el cuerpo no se está moviendo sobre el eje Y, se está moviendo sobre el eje X. Entonces, las únicas fuerzas que actúan en el eje Y es positivo la normal y negativo el peso. Positivo la normal, negativo el peso, y esto te va a dar 0. De esta ecuación yo puedo despejar la normal. Ahora sí es importante la normal. ¿Está bien? Ahora sí es importante la normal. Ahora, para este otro sistema, tengo el cuerpo M2, tengo lo que es el peso, lo que sería M2G, y la tensión, porque es la misma cuerda, tengo la misma tensión de acá. No existe ninguna otra fuerza, no está en contacto con esta superficie vertical. Por lo tanto, traslado estas fuerzas a lo que es mi sistema de referencia, X y Y. Entonces, peso abajo, tensión arriba. Digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y, mira, a diferencia de esto, en el eje Y para el cuerpo 1 era 0, pero en este caso, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Por qué negativo?
porque el cuerpo está cayendo. Si el cuerpo está cayendo, según mi sistema de referencia, ¿está bien? Su sentido de la aceleración es negativo. Entonces, negativo más A2 por la aceleración. Tensión positivo menos M2G igual a M2A. ¿Está bien? De esta ecuación yo voy a despejar lo que es la tensión. Este término que está con negativo pasa con positivo a este miembro y este se queda con negativo. Entonces, mira, tengo lo que son tres ecuaciones que me van a ayudar a encontrar el coeficiente de rozamiento mu. Entonces, mira, este término de la tensión yo lo voy a reemplazar acá. Lo voy a reemplazar, ¿está bien? En esta ecuación, y la normal lo voy a reemplazar en la fuerza de fricción, como vamos a ver acá. Todo este término que está aquí, representa para mí la tensión, ¿está bien? Que sería esta ecuación de acá, que lo he reemplazado en esta ecuación. Tensión menos la fuerza de fricción, igual a masa 1 por aceleración. Recuerda que la fuerza de fricción de ahora en adelante se define como mu por la normal. Esto es lo nuevo. Entonces, en vez de colocar fuerza de fricción acá, coloco mu por la normal. Entonces, estos dos términos se mantienen. Entonces, lo único que me faltaría, porque mira, los únicos datos que me han dado son las masas y la aceleración. El único dato que me faltaría sería la normal. Pero la normal, recuerda que lo he calculado en este diagrama de cuerpo libre y tengo que la normal es igual al peso 1 multiplicado por la gravedad. Entonces reemplazo, en vez de colocar normal, coloco M1 por la gravedad. Entonces llegué a una ecuación con una variable que simplemente es mu. Entonces de esta ecuación yo voy a despejar el valor de mu. ¿Qué voy a hacer? Todo este término yo lo voy a llevar al otro miembro con signo positivo. Y este término lo estoy llevando a este miembro con signo negativo. Entonces, estos dos términos que están multiplicando a mu, lo estoy pasando a dividir a todo este otro término. Entonces, resulta que mu depende de lo que son las masas y las aceleraciones, ¿no? La aceleración que me da y la gravedad. Podría jugar un poco más aquí factorizando, pero no es la cosa. La idea es encontrar el valor del coeficiente de rozamiento. Entonces, mira, hay algo muy importante que quiero que veas, ¿no? Hay algo muy importante que quiero que veas y dices, mu, o sea, el coeficiente de rozamiento, no presenta unidades. Es decir, por ejemplo, la aceleración tiene metros sobre segundo al cuadrado, la normal es newton, la masa se mide en kilogramos, etc. En cambio, el coeficiente de rozamiento no presenta unidades, es adimensional. Entonces, resulta que su valor varía entre 0 y 1. ¿Está bien? Este es un concepto que te va a ayudar para cuando tú resuelvas ejercicios. ¿Está bien? Cuando tú resuelvas ejercicios y pues te encuentres un valor y si te da mayor a 1, pues vas a revisar tus cálculos para ver que te dé un valor entre 0 y 1. Muy bien, espero que te haya gustado lo que es esta clasecita. Recuerda que hoy vimos lo que es un concepto de fuerza de fricción, lo hemos aplicado a lo que es un ejercicio. ¿Está bien? No te olvides darle like a mi canal, suscribirte en el mismo. Nos vemos hasta otra ocasión.